Bien, una vez que ya vimos cómo funciona el sensor, ahora vamos a ver cómo lo voy a probar. Bueno, para entender el sensor, tú vas a tener dentro de las pruebas, sabemos que este sensor tiene 3 puntas. ¿Por qué? Porque debe tener una corriente, una referencia y una tierra. ¿Sí? Bueno, las primeras son pruebas de alimentación. Lo que vamos a verificar es primero la alimentación de voltaje, ¿sí? De voltaje de alimentación del sensor, que puede ser, ya depende del fabricante, pueden ser 9 volts, pueden ser 11 volts, pueden ser 12 volts, ya dependiendo del fabricante, ¿sí? Vamos a checar el voltaje de referencia y vamos a checar una señal de tierra. O sea que tú en tu conector que tengas, tú tienes tu conector, tienes tu cableado, tienes tus 3 puntas y con el multímetro, ¿sí? Tú tienes tu multímetro y en voltaje de corriente directa vas a checar alimentación, vas a checar referencia y lo puedes poner con continuidad para checar tierra. ¿Sí? Debes de tener alimentación, voltaje de alimentación al sensor, voltaje de referencia y tierra. ¿Y yo cómo puedo saber cuál es el voltaje de referencia? Bueno, porque yo te estoy diciendo que vas a checar los voltajes. El voltaje de referencia es más bajo que el voltaje de alimentación. ¿Sí? Entonces, el voltaje de referencia es más bajo que el voltaje de alimentación. Tú encuentras dos voltajes. ¿Cómo voy a saber cuál es cuál si no tengo el diagrama? Bueno, pues el voltaje más alto lo tomas como alimentación y el voltaje más bajo lo tomas como referencia. Y aquí tú vas a verificar que tu sensor esté alimentado. Si tu sensor no está alimentado, hay que verificar primeramente las alimentaciones a tu computadora. Si las alimentaciones de tu computadora están bien, hay que verificar, ¿sí?, que tengamos bien las líneas, ¿sí? ¿Qué voy a verificar también? En un dado caso, voy a tener que verificar continuidad. Voy a checar continuidad entre las líneas. Entre las líneas. ¿Por qué continuidad? Porque resulta que de la computadora sí sale el voltaje, pero al sensor no llega. Entonces yo tengo que checar continuidad en las líneas, porque a lo mejor en algún punto la línea se nos abrió y hay que reemplazar ese cableado. Ahora, ¿y cómo puedo hacer yo para probar el sensor? Bueno, ahí te va. Para probar el sensor, para probar y hacer la prueba práctica al sensor, tú vas a usar una pila de 9 volts. Vas a usar una pila de 9 volts, de esas pilitas chiquitas, ¿sí? Y tú tienes tu sensor, tienes el conector. Vamos a poner aquí el conector. Salen los cables. Y esos cables van a dar al sensor. Ahí están tus cables, ahí está tu sensor. Bueno, ahora yo voy a alimentar con mi pila, alimento al sensor corriente y tierra. Con eso yo ya estoy alimentando el sensor. Ahí yo ya sé que está alimentado. Ahora, lo que yo voy a poner ahora es un foco LED. Vas a agarrar un foco LED, ¿sí? Y la pata positiva te la llevas al más y la pata negativa te la llevas a la referencia. Así. ¿Estamos de acuerdo? Recuérdate que el foco LED tiene polaridad, ¿eh? Hay una polaridad, entonces tienes que respetar esa polaridad, si no el foco no va a funcionar. Bueno, entonces la patita positiva la llevo al más de la pila y la patita negativa la llevo al menos de la pila. Ahora lo que yo voy a hacer es excitar esa señal.
¿qué voy a hacer? Voy a hacer pasar una parte metálica por aquí. Un desarmador o cualquier parte metálica la voy a hacer pasar por aquí. ¿Sí? La voy a hacer pasar por ahí y la voy a acercar y alejar, acercar y alejar, acercar y alejar. Eso es lo que voy a estar haciendo. ¿Sí? Lo tengo aquí así. Entonces, lo que voy a hacer es acercarlo y alejarlo, acercarlo y alejarlo. Voy a estar haciendo esto. En ese momento, mi foco LED lo que va a estar haciendo es, va a estar prendiendo y apagando, prendiendo y apagando. ¿Por qué? Va a estar haciendo eso porque la finalidad, y esta es una finalidad del efecto Hall, es aterrizar la señal de referencia. Ese es nuestro objetivo, ¿sí? Aterrizar la señal de referencia. Entonces, cuando yo estoy haciendo esto, ¿sí? Este voltaje de la pila que va a dar al foquito LED, en el momento que el efecto es afectado, esta corriente de la pila va a circular. ¿Sí me explicó? Porque acuérdate que era cuando se comportaba como conductor. Entonces en este momento va a circular y el foco LED va a prender. Pero cuando yo alejo el desarmador, ahora no conduce. En ese momento el foco LED se va a apagar. Entonces, ¿cuál es la función del efecto Hall? Aterrizar una señal de referencia a través ¿de qué? Pues de los transistores que están aquí adentro. ¿Sí? Por eso el foco prende y apaga, porque cuando yo lo afecto, el Hall se comporta como un conductor y este voltaje de la batería de esta pilita lo que hace es conducir a tierra. Y luego, cuando yo quito el desarmador, en ese momento, como ya no lo estoy afectando, se apaga el transistor, por decir así, se apaga el transistor, entonces ahora este voltaje de la pilita ya no conduce y lo que va a hacer aquí es que nuestro foco LED se va a apagar. Entonces fíjate bien cómo lo voy a hacer. Una pila cuadrada, ¿sí? Y yo voy a poner el más con el más, el menos con el menos y el foco LED entre más y señal de referencia. Si tú no tienes y no sabes cómo encontrar estos, bueno, puedes buscar el diagrama. En el diagrama del vehículo te va a decir qué color es la corriente, qué color es la tierra y qué color es la señal de referencia. Si no, puedo estar yo probando hasta que le atine. A ver, este lo pongo aquí, este aquí y el foquito acá. ¿Pasa algo? ¿Se queman? Bueno, hasta ahorita los que yo he probado ninguno se me ha quemado, porque hay veces que no tenemos el diagrama para conectar este circuito. Bueno, entonces no perdamos de vista que la finalidad del efecto Hall es aterrizar nuestra señal de referencia, y una de las pruebas, la prueba práctica al efecto aquí en la mano, es con una pila cuadrada. No hay otra manera de probar. ¿Por qué con la pila? Porque acuérdate que aquí hay transistores y necesitamos alimentar estos transistores, ¿sí? Entonces necesitamos una pila, caimanes y nuestro foco LED y algo para afectar el imán que está aquí en el sensor que estamos probando. Entonces ya tenemos pues 3 pruebas: alimentación al conector, tenemos la de la prueba física ya al sensor, cuando tú tienes aquí el sensor en la mano, ya te dije que necesitas, y en un dado caso que tú veas que el sensor está bien, ¿sí? O cuando tú estás checando las alimentaciones del conector, el sensor, si el sensor le falta una corriente, cualquiera de los dos, o una tierra, el sensor no va a jalar. Entonces tú tienes que ver por qué no le llega alimentación al conector, si son por las líneas que están abiertas o porque es la computadora. Por eso cuando no encontramos esta corriente, estas señales de aquí, procedemos a irnos al arnés principal de la computadora y verificar si las señales están saliendo. Si las señales están saliendo,
Entonces ya nos vamos a verificar el cableado. Si las señales no están saliendo, lo que procede es verificar si la computadora está bien alimentada o si tuvimos un corto o ya empezamos a hacer otro procedimiento. Pero aquí es verificar que de la computadora salgan las señales al arnés.